Mi hija pequeña me preguntó por qué su papá tenía otra mamá. Lo que descubrí después destruyó mi matrimonio. Hay días que no avisan. Ese martes de septiembre empezó igual que todos los demás, y nada de lo que pasó por la mañana me preparó para lo que iba a encontrar a las 5 de la tarde. Recogí a Isabel en el colegio a la hora de siempre. Aparqué en la calle de siempre. Entré por la misma puerta de siempre. Me puse a esperar en el pasillo entre los otros padres. El pasillo olía a plastilina y pintura, como siempre a estas alturas del curso. Algunos padres miraban el móvil, otros hablaban entre ellos. Yo esperaba apoyada en la pared, pensando en que tenía que pasar por el mercado antes de que cerrara. Pero cuando la tutora me vio entre los padres, su cara fue distinta. Me llamó aparte con una voz baja, casi cuidadosa. Y me puso en la mano una hoja doblada por la mitad. Me explicó que ese día habían hecho un ejercicio en clase. Cada niño tenía que dibujar a su familia con ceras de colores. Me dijo eso y se quedó mirándome, esperando. Lo abrí ahí mismo, de pie en el pasillo. En el centro del papel había un hombre con una sonrisa grande, dibujada en rojo. A su derecha, una mujer con el pelo largo y una casa con una chimenea. A su izquierda, otra mujer con otra casa igual. Y en el medio de los dos grupos, una niña pequeña con dos trenzas y un vestido amarillo con los brazos abiertos y una sonrisa de oreja a oreja. Doblé la hoja. La metí en el bolso. Le dije a la tutora que muchas gracias, que yo me encargaba. Ella asintió con cara de alivio. Busqué a Isabel entre los niños que salían. La vi aparecer corriendo con la mochila rebotando en la espalda y los zapatos sin atar. Me agaché en el suelo, le até los zapatos, la cogí de la mano y salimos a la calle. Hacía una tarde buena. Los naranjos de la acera tenían las hojas llenas de ese polvo fino de finales del verano. Isabel me iba contando algo sobre una discusión en el recreo mientras caminábamos hacia el coche. Yo asentía en los momentos correctos. En el coche, antes de arrancar, la miré por el espejo retrovisor. «Cariño, ¿qué hicisteis hoy en clase?» «Dibujos», me dijo, ya metiendo la mano en la mochila. «¿Y tú qué dibujaste?» «A la familia. La señorita dijo que dibujáramos a nuestra familia con ceras». «¿Y a quién pusiste?» «Al papá, a ti y a la otra mamá». «¿Qué otra mamá, cariño?» Isabel lo explicó con toda la naturalidad del mundo. La casa donde van cuando salen solos el papá y ella los fines de semana. La mujer que hace la tortilla con cebolla. El gato naranja que se llama Canela y que duerme encima del sofá. El papá que le dice siempre que no le cuente nada a mamá, que es una sorpresa, que si no se estropea. Arranqué el coche. «Claro, son sorpresas muy especiales. No le digas nada al papá de que ya lo sé, ¿vale? Que si no se estropea la magia». «Vale», dijo ella, completamente tranquila, y volvió a mirar por la ventana. El resto del camino lo hice en silencio, mientras Isabel me contaba que quería un gato igual que el de Canela, y que su amiga Sofía en el colegio también tenía uno. Yo conduje, puse el intermitente en los sitios correctos, frené en los semáforos, pero ya sabía exactamente lo que tenía que hacer. Esa tarde todo siguió su ritmo habitual. Merienda, baño, cuento, cama. Cuando Isabel se quedó dormida, me senté en la cocina con el móvil y estuve buscando durante un rato hasta encontrar lo que necesitaba. Un rastreador GPS pequeño, del tamaño de una caja de cerillas, que funciona en tiempo real vinculado a una aplicación del móvil. Lo pedí a una tienda de electrónica de Valencia. Llegó 2 días después en un paquete sin ninguna indicación en el exterior. Marcos ni lo vio. Esa misma noche, mientras él se duchaba, bajé al garaje. El coche estaba en su sitio de siempre. Tardé menos de 2 minutos en colocar el rastreador bajo el chasis trasero, sujeto a una zona de metal donde no miraría nadie aunque anduviera buscando. Volví a la casa, me lavé las manos en el baño de abajo y seguí preparando la cena. Cuando Marcos bajó, se sentó a la mesa y me preguntó qué tal había ido el día. Le conté que había pasado por la farmacia y que Isabel tenía una excursión al Parque Natural de la Albufera el viernes. Me dijo que qué bien, que le iba a encantar. Cenamos, recogimos. Cada uno se fue a lo suyo. Los días siguientes funcionaron con normalidad por fuera. Fui al trabajo, recogí a Isabel del colegio, preparé las cenas, mantuve conversaciones enteras con Marcos sobre cosas de lo más corriente. Él no notó nada distinto, porque yo no dejé que notara nada distinto. Mientras tanto, cada vez que Marcos salía con el coche, yo abría la aplicación y lo veía moverse por el mapa. La ruta al trabajo, la vuelta a casa,
La parada en el supermercado el miércoles por la tarde. Todo normal, todo dentro del circuito de siempre, hasta el sábado. Marcos apareció en la cocina a media mañana ya vestido, con las llaves en la mano. Me llevo a Isabel a dar una vuelta, que hace buena mañana. ¿Te parece bien? Claro, le dije. Los escuché en el pasillo. Isabel preguntando si podían parar a por un helado. Marcos diciéndole que ya verían. La puerta del garaje cerrándose. El motor arrancando. El ruido del coche alejándose calle abajo. Cogí el móvil y abrí la aplicación. El punto azul apareció moviéndose despacio por las calles del barrio. Tomó la avenida principal, giró hacia el norte, cruzó el puente sobre el río Turia. Lo fui siguiendo desde la cocina, viendo cada calle, cada giro, cada desvío hacia zonas de la ciudad que no formaban parte de ninguna ruta que yo conociera. El punto se adentró en un barrio residencial al norte de la ciudad. Casas bajas, calles tranquilas, árboles en las aceras. Y de repente empezó a reducir la velocidad. Se detuvo. Amplié el mapa. Sí, una calle con cipreses a ambos lados, casas con jardín, un barrio que yo no pisaba nunca. Anoté la dirección en el móvil, guardé la captura de pantalla con la hora de llegada y la dejé junto a las otras que había ido guardando. El punto azul no se movió en toda la mañana. Cuando volvieron a mediodía, Isabel entró directa a contarme que el gato le había dado un zarpazo en la mano, pero sin hacerle daño de verdad. Me lo enseñó con orgullo, un rayón finísimo en el dorso de la mano que no era nada. Me dijo que el gato se llamaba Canela y que era muy travieso pero que en el fondo era bueno, que luego había venido a frotarse con ella en el sofá. Marcos entró detrás, dejó las llaves en el cajón de la entrada y me preguntó si había pasado algo mientras estaban fuera. Nada, le dije. Una mañana tranquila. Me sonrió. Se fue al dormitorio a cambiarse, y yo me quedé en la cocina escuchando a Isabel que seguía con la historia del gato, con los ojos muy abiertos, haciéndome el gesto del zarpazo con la mano en el aire. Tenía la dirección. Tenía el registro de cada fin de semana. Sabía que el próximo sábado volverían a esa misma calle, porque siempre volvían, porque llevaban meses volviendo, y nadie había dicho nada. Pero el siguiente sábado iba a ser diferente. Porque esa vez el punto azul no iba a moverse solo en el mapa. El siguiente sábado, el punto azul se movió a la misma hora de siempre. Lo vi salir del garaje desde la ventana de la cocina. Marcos con las llaves en la mano. Isabel de la suya, bajando a la calle como si fuera una mañana de lo más normal. Le dije adiós a Isabel desde arriba. Ella me mandó un beso con la mano. Sí, y el coche desapareció calle abajo. Cogí el móvil. Abrí la aplicación. El punto azul tomó la avenida principal, cruzó el puente sobre el Turia y se adentró hacia el norte de la ciudad. Lo fui siguiendo desde la cocina igual que el sábado anterior, viendo cada giro, cada desvío, cada calle que Marcos recorría como si fuera parte de una rutina completamente normal. Porque para él lo era. Llevaba meses siendo completamente normal. A los 20 minutos, el punto paró. La misma calle, la misma casa. Como siempre. Llamé a Elena. Ya está, misma dirección de siempre. Salgo ahora, me dijo, y colgó sin más. Llegó en menos de 10 minutos. Me bajé de casa con el bolso, me subí al copiloto y nos pusimos en marcha. Por el camino le fui contando los detalles que todavía no le había dado. ¿Cuántos sábados llevaban yendo? Que Natalia trabajaba en una gestoría cerca del centro, que llevaba más de un año sabiendo que Marcos tenía una mujer y una hija en casa, y que eso no le había cambiado nada los planes. O sea que lo sabía perfectamente, dijo Elena. Desde el principio. No era ningún secreto para ella. Era una decisión. Elena giró el volante y entró en la calle sin decir nada más. Los cipreses de las aceras estaban quietos. Era una mañana limpia de octubre, de esas que tiene Valencia cuando el verano ya se marchó del todo y el aire huele a tierra mojada y a naranjo. Las casas tenían jardines pequeños, con las vallas bien pintadas, gente sacando al perro, un par de niños en bicicleta al fondo de la calle. Un barrio completamente normal en el que mi marido llevaba meses construyendo una vida completamente paralela. El coche de Marcos estaba aparcado en la entrada de la casa. Elena aparcó a unos metros. Sacó el móvil, abrió la cámara y me miró. «Graba desde que abran la puerta», le dije. «No pares hasta que yo salga, pase lo que pase». Bajamos juntas. Caminé hasta la puerta, llamé al timbre y esperé. Unos segundos. Pasos al otro lado de la puerta. El sonido de la cerradura. La puerta se abrió. Era ella.
Rondaba los 35 años, pelo oscuro recogido, ropa cómoda de fin de semana. Me miró sin entender, con esa expresión de quien abre la puerta esperando al repartidor y se encuentra con algo completamente distinto. Entré antes de que pudiera reaccionar. El salón era amplio, con las ventanas abiertas a un jardín pequeño, con un olivo en el centro y unas macetas con geranios rojos a lo largo de la pared. En el sofá estaba Marcos con Isabel en el regazo, los dos mirando los dibujos animados en la televisión. Canela, el gato naranja, dormía hecho un ovillo en el sillón de la esquina, como si nada en el mundo pudiera molestarlo. Marcos levantó la vista. El color se le fue de la cara en menos de un segundo. Se quedó completamente paralizado con Isabel encima, sin moverse, sin hablar, con los ojos clavados en mí, como si el cerebro le estuviera calculando a toda velocidad cuántas salidas tenía y encontrara todas cerradas. Isabel, en cambio, se puso contentísima al verme. ¡Mamá! Saltó del sofá y vino corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Me agaché, la abracé fuerte, le di un beso largo en la cabeza. Luego me incorporé y miré a Elena, que ya tenía el móvil apuntando. Elena, cariño, ¿te llevas a Isabela por un helado? Creo que hay una heladería a la vuelta que tiene de chocolate. Claro que sí, vamos campeona, ¿qué te invito yo? Elena se agachó con una sonrisa enorme, le tendió la mano a Isabel y le preguntó si prefería cucurucho o tarrina. Isabel la cogió de la mano sin dudarlo, encantada con el plan, sin entender absolutamente nada de lo que estaba pasando en esa sala. Se fueron juntas por la puerta, Elena con el móvil en el bolsillo grabando ya, e Isabel preguntándole si podía pedir también de fresa. La puerta se cerró. Quedamos los tres. Natalia se había quedado de pie junto al marco de la puerta del salón, con los brazos cruzados, sin decir nada, estudiándome. Marcos seguía en el sofá sin levantarse, como si quedarse quieto pudiera hacer que la situación se resolviera sola. Fui yo la que habló primero. Vamos a hacer esto de manera ordenada. Que tampoco hace falta que sea un drama. Tú debes de ser Natalia. La miré directamente. Encantada de conocerte en persona. Llevo meses escuchando hablar de ti, aunque siempre de segunda mano, porque resulta que mi marido prefería que yo no supiera que existías. El problema es que se le olvidó que las niñas de 5 años no entienden de secretos, y la nuestra nos lo contó todo con un dibujo de ceras que hizo en el colegio, con 2 casas, 2 mujeres y un papá en el medio. Una obra de arte. La verdad. Natalia no abrió la boca. Qué bien que te quedes callada, porque yo tengo bastante que decir. Me volví hacia Marcos, que por fin se había levantado del sofá y estaba de pie con las manos en los bolsillos, buscando dónde meterse. Más de un año, Marcos. Más de un año trayendo a tu hija a esta casa un fin de semana sí y otro también, nos pidiéndole que no le contara nada a mamá, que era una sorpresa, que si no se estropeaba la magia. Una niña de 5 años. Tu propia hija la convertiste en el escudo de todo esto. ¿Sabes lo que es eso? Porque yo estuve varios días dándole vueltas para encontrarle alguna explicación que tuviera algo de sentido, y no la encontré. No hay manera de explicar eso que no sea que sencillamente te dio igual. Marcos abrió la boca. Lucía, escucha, las cosas entre nosotros llevaban tiempo. Para. Le corté. Para ahí mismo, porque lo que ibas a decir ahora es que las cosas entre nosotros no estaban bien, que había distancia, que te sentías solo, que bla bla bla. Me lo sé de memoria aunque no me lo hayas dicho todavía. Todos usan el mismo guión, Marcos. Es increíble. Ya lo que pasa es que las cosas no estaban bien. No explica que llevaras a tu hija aquí. Eso es otra cosa. Eso ya no es un problema de pareja, eso es un problema tuyo y bastante gordo. Marcos cerró la boca. Me giré hacia Natalia, que seguía en el mismo sitio con los brazos cruzados y una expresión que intentaba parecer indiferente, y no lo conseguía del todo. ¿Y tú? A ver, Natalia, seamos honestas las dos porque creo que nos lo debemos. Tú sabías perfectamente desde el principio que Marcos estaba casado y tenía una hija. No era un secreto, no era algo que descubriste después. Era información que tenías el primer día y decidiste que no te cambiaba los planes. Eso lo entiendo, cada uno hace lo que quiere con su vida. Pero lo que no puedo pasarme por alto es que llevas más de un año cocinando tortillas para mi hija en esta cocina, como si fuera lo más natural del mundo. Dejándola jugar con ese gato. Siendo la amiga especial del papá. Construyendo una relación con una niña que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Eso no es solo una aventura, Natalia. Eso es otra cosa. Eso es instalarse en la vida de alguien que no te pidió que entraras en la suya.
Natalia descruzó los brazos. Los volvió a cruzar. Mira, dijo por fin, con una voz que intentaba sonar tranquila. Yo no tengo nada que ver con lo que pasa entre vosotros dos. Qué cómodo, la interrumpí. Llevas más de un año siendo parte activa de lo que pasa entre nosotros dos, y ahora que estoy aquí de pie delante de ti, resulta que no tienes nada que ver. Sí, qué conveniente es el deslinde de responsabilidades cuando ya no queda más remedio. Lo que pasa es que esto ya no es una conversación que te puedas saltar, porque mi amiga lleva grabando desde que abriste la puerta, y todo lo que has dicho ya está registrado. Así que puedes seguir con el yo no tengo nada que ver, o podemos hablar como personas adultas. Tú eliges. El color que le quedaba en la cara se le fue. Marcos dio un paso hacia mí. Lucía, el vídeo no... El vídeo existe, Marcos. Ya no hay nada que hacer con eso. Lo miré a los ojos. Y ahora mismo estás en la casa de tu amante, con las pruebas de que llevas más de un año usando a tu hija para cubrir todo esto. Eso es lo que hay grabado. No una pelea de pareja, no una crisis matrimonial. Un hombre que convirtió a su hija de 5 años en cómplice involuntaria de su doble vida. Eso es lo que se ve en ese vídeo. Piensa bien en lo que significa eso, antes de decirme lo que el vídeo no puede hacer. Marcos no dijo nada más. Me ajusté el bolso en el hombro y me volví hacia Natalia por última vez. Una cosa más antes de irme, y te lo digo sin ninguna mala intención, de verdad, porque al final tú eres la que menos me importa en todo esto. Pero llevo meses viendo cómo funciona Marcos, y sé exactamente cómo te vendió esta historia. Te dijo que en casa las cosas estaban fatal, que era cuestión de tiempo, que contigo era diferente, que nunca había sentido esto con nadie. El pack completo. Lo que no te contó es que eso mismo lo puede decir en cualquier sitio, con cualquier persona, en cualquier momento en que le convenga. No porque seas especial para él, sino porque es lo que sabe hacer. Así que buena suerte, de verdad. La vas a necesitar bastante más de lo que crees. Me di la vuelta y salí por la misma puerta por la que había entrado. Elena estaba aparcada a media calle con Isabel en el asiento de atrás, acabándose el helado de chocolate, con la barbilla manchada y completamente ajena a todo. Me subí al copiloto, cerré la puerta y Elena arrancó sin decir nada. Unos metros después, cuando ya habíamos doblado la esquina y la calle de los cipreses había desaparecido del retrovisor, Elena sacó el móvil del bolsillo y lo dejó en el salpicadero. Desde el primer segundo hasta el último, dijo. Lo cogí. Le di al play. Ahí estaba todo. La puerta abriéndose, la cara de Marcos en el sofá, cada palabra, cada respuesta, cada momento en que los dos se quedaron sin argumento. Nítido, completo, sin cortes. Lo guardé en el bolso. Isabel me ofreció el último trozo de helado desde atrás. Lo acepté y nos fuimos de esa calle sin prisa, con el sol de octubre entrando limpio por las ventanas. Marcos se quedó en esa casa con Natalia y con el peso de saber que existía una grabación que él no controlaba. Podía imaginarlo en ese salón calculando el daño, intentando medir hasta dónde podía llegar. Pero lo que todavía no sabía era a dónde iba a llegar exactamente, ni lo que eso iba a costarle. Eso estaba aún por venir, y esta vez los tiempos los manejaba yo. El vídeo no necesitó llegar a ninguna pantalla pública para hacer lo que tenía que hacer. Solo necesitó llegar a las personas correctas dentro de la empresa donde Marcos llevaba 9 años trabajando. Una empresa que se llenaba la boca en cada comunicado interno, con palabras como integridad, confianza y valores. Sean palabras que Marcos había repetido él mismo en reuniones, en presentaciones, en conversaciones de pasillo con sus superiores. Palabras que, al parecer, también tenían consecuencias reales cuando alguien decidía tomárselas en serio. El expediente llegó a Recursos Humanos un martes por la mañana. Incluía el vídeo, las capturas del rastreador con fechas y horarios, y un resumen muy concreto de lo que mostraba todo eso junto. Un empleado que durante más de un año había utilizado a su hija de 5 años para encubrir una vida paralela, llevándola cada fin de semana a casa de otra mujer y pidiéndole que mintiera a su madre. No era una crisis matrimonial. No era un problema personal que no tuviera nada que ver con la empresa. Era el retrato de alguien cuyo criterio a la hora de tomar decisiones era, como mínimo, cuestionable. Para el viernes de esa misma semana, Marcos ya no trabajaba allí. No hubo escena dramática, no hubo discusión en un despacho con voces levantadas. Hubo una reunión, una carta, una fecha de baja efectiva y la devolución del ordenador portátil de empresa. Marcos salió del edificio un viernes a mediodía, con una caja con sus cosas personales del escritorio,
y sin saber muy bien qué hacer a continuación, porque ese trabajo había sido durante años la base sobre la que construía su imagen de hombre responsable, estable y de fiar. Y esa base acababa de desaparecer. Lo supe por alguien que trabajaba en el mismo edificio y que me lo contó sin que yo se lo preguntara. Así de rápido se mueven estas cosas cuando la historia que se corre tiene los detalles suficientes para que nadie necesite inventar nada. El proceso legal fue en la dirección que tenía que ir. Las pruebas documentadas, los registros del rastreador, la grabación, el testimonio de la propia Isabel, recogido con todo el cuidado del mundo por una psicóloga especializada en menores, todo apuntaba a lo mismo. Un padre que había expuesto de manera sistemática y deliberada a su hija de 5 años a una situación que no tenía que cargar. Un juez no necesita que le expliquen 2 veces lo que significa eso. La custodia de Isabel quedó conmigo. Marcos pasó a tener visitas supervisadas, en un punto de encuentro, con horario fijo y un profesional presente en cada una de ellas. Sin fines de semana, sin llevársela a ningún sitio, sin la libertad que había tenido durante años de manejar el tiempo con su hija como si fuera suyo para hacer con él lo que le conviniese. Cuando le notificaron las condiciones, según me contaron, se quedó en silencio un buen rato. No protestó, no montó ningún escándalo. Solo preguntó cuándo podía ver a Isabel por primera vez bajo ese nuevo régimen, y le dieron una fecha en el calendario con la dirección del punto de encuentro. Eso fue lo que le quedó de todo lo que había tenido. De Natalia supe lo justo, que siguieron juntos unos meses más, que la cosa no aguantó el peso de todo lo que había pasado, y que al final cada uno siguió su camino. Lo que había funcionado en la sombra, con el atractivo de lo secreto y lo prohibido, perdió toda su gracia cuando pasó a ser simplemente la historia de 2 personas que habían destrozado algo y se miraban la una a la otra, recordándose mutuamente por qué. No hubo gran final entre ellos. Se deshizo solo. Como se deshacen las cosas que nunca tuvieron base real. Natalia desapareció del mapa. Marcos se quedó en un piso de alquiler, en un barrio que no conocía nadie de su entorno, buscando trabajo con un currículum que ya no tenía la línea que más le había costado construir. Encontré un apartamento con una terraza pequeña orientada al sur, donde el sol entra desde primera hora de la mañana. Isabel lo eligió con la misma seriedad con la que elige todo cuando se lo tomas en serio, estudiando cada habitación, mirando por las ventanas, preguntando si cabría su escritorio junto a la pared. Cabía perfectamente. Lo que construí desde ese apartamento fue mío de una manera que lo anterior nunca lo había sido del todo, aunque en su momento no supiera explicar por qué me pesaba tanto. Ahora lo sabía, y lo que más me importaba de todo aquello, sí, lo que ninguna carta de empresa ni ninguna resolución judicial podía darme, pero que ya tenía, era esto. Cada tarde, cuando recogía a Isabel del colegio y caminábamos juntas hasta el coche, ella me contaba todo. Sin filtros, sin pausas, sin mirar de reojo si alguien estaba escuchando. Me contaba las peleas del recreo, los chistes malos de sus compañeros, lo que había dibujado en clase ese día y por qué había elegido ese color y no otro. Sin secretos, sin sorpresas que guardar, sin nadie pidiéndole que callara nada. Marcos tenía sus visitas supervisadas, sus 2 tardes al mes, su profesional presente tomando notas en una silla al fondo de la sala. Podía ver a Isabel, podía hablar con ella, pero ya no podía ser el padre que aparecía y desaparecía a su antojo, el que manejaba los tiempos, más el que convertía a una niña de 5 años en pieza de su propio juego sin que nadie dijera nada. Eso se había acabado. Y lo más irónico de todo es que fue él quien lo decidió, cada sábado, durante más de un año, creyendo que podía seguir así para siempre, que nadie se iba a enterar, que una niña pequeña era suficiente garantía de silencio. Se equivocó con la niña. Y se equivocó conmigo.